Bueno, empezamos el 2021 ya, que Camila ya estaba dando la introducción, comentando justamente este nuevo año de charlas, así que bueno, bienvenidos a este nuevo año. La idea es continuar, más allá que cambiamos el año, la idea es seguir con la dinámica. Yo ahora voy a apagar la camarita por las dudas para que esté tranquilo el tema del audio. Total, lo importante en realidad van a ser las placas que vamos a estar mostrando. Y la idea fundamental, también hablándolo con Camila y tratando de ver las inquietudes que ustedes mostraban, de analizar un poco comparando la situación de lo que se ve ahora y lo que veíamos el mes pasado, a ver si hubo cambios, si hubo adelantos, si hubo mejoras, si hubo situaciones más complicadas. Y bueno, lo que vamos a tratar de ver es justamente ese tipo de situaciones y comparándolo para así tenemos la evolución. Siempre remarcamos en estas charlas que justamente la posibilidad de tener esta actualización mensual lo que nos hace es generar ajustes que a veces son prácticamente imperceptibles porque no hay grandes cambios y muchas veces son importantes esos cambios. Por eso lo primero que vamos a estar mirando es este famoso pronóstico del evento La Niña, que ha sido un evento realmente bastante particular. Si lo tenemos que, no lo podemos generalizar para los distintos puntos del país, los impactos que ha provocado este evento La Niña, porque ha tenido sectores con una sequía extrema y ha tenido sectores en donde las lluvias han sido muy importantes, muy destacadas. Bueno, si hablamos del sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, ha sido uno de los sectores que venía con un ritmo de lluvias muy importante comparado con otros sectores como Santa Fe, Entre Ríos, provincia de Córdoba, bueno, ni hablar del noreste argentino, que hasta diciembre venía muy complicado. Bueno, el NEA después levantó bastante en el mes de enero, pero bueno, toda esta situación ha generado características muy diferentes entre un sector y otro. Por eso, si bien es un evento La Niña, este evento La Niña ha generado impactos muy distintos en los diferentes puntos del país. ¿Y cuál es la evolución? Siempre recuerden que este grafiquito lo mostramos porque es bastante visual, y lo que está mostrando es la temperatura en la que se estuvo manteniendo en este último tiempo en la superficie de agua de mar en el Pacífico Central, que es donde en definitiva determinamos si hay un evento La Niña o es otro tipo de eventos, y si esta temperatura está por debajo de estos 0,8, ya estamos hablando de un evento La Niña afianzado. Ya comúnmente también se lo toma por debajo de 0,5, en realidad, para ser estrictos es 0,5, 0,8 se lo toma porque ya está hablando de un evento afianzado. Entonces, cuando ya estamos hablando de estas temperaturas dentro de esta franja celeste, ya estamos hablando de un evento La Niña. Si estamos hablando de la situación entre medio, en los colores blancos, es un evento neutral, y si esta línea se va para la parte superior del gráfico, es decir, va a los colores rojos o rosas, estamos hablando de un evento El Niño. Bueno, en este caso, todavía a enero de 2021 estamos transitando ahí en el límite el evento La Niña. Todavía está muy al límite, todavía no se cortó la situación de evento La Niña, más allá de esta recuperación que hemos tenido en el mes de enero, que ha habido sectores que han tenido un poco más de lluvia, por lo menos comparado con el régimen que venían teniendo en los meses anteriores. Y como les decía antes, y hay sectores en donde continuaron con ese régimen de lluvias que era bastante positivo, más allá de que estábamos hablando de un evento La Niña. Y en las proyecciones, fíjense que ya para febrero, marzo, ya están previendo pasar a condiciones neutrales. Este gráfico que yo les muestro acá es del modelo australiano, que es uno de los que está muy encima de esta situación, porque bueno, también a Australia los impacta de manera directa lo que puede pasar con el evento El Niño o La Niña, tal como nos pasa a nosotros. Entonces, bueno, lo siguen muy de cerca y por eso tomamos esos gráficos que me parece que son bastante visibles, y además es un servicio muy importante, muy bueno a nivel global. Entonces, por eso es que lo analizamos. Y fíjense cómo en la evolución ya lo pasa a condiciones neutrales a partir de, yo les diría, fines de febrero, ya pensando en el comienzo del otoño. Ahí es cuando lo vamos a ver un poquito más afianzado en condiciones neutrales. Mientras tanto, en febrero todavía vamos a tener la influencia de este evento La Niña. Bien, dicho esto, lo que queremos ver es
¿Va a llover o no va a llover? ¿Cómo va a ser la temperatura? Es lo que queremos en concreto. Pero bueno, yo esto se los muestro para que tengan más o menos en la cabeza la tendencia a nivel global. Y ahora vamos a ir mirando la tendencia a nivel regional en cuanto a lluvias y a temperaturas. Y acá vamos a ver dos mapas. El de la izquierda, siempre el que esté de este lado de la pantalla, es lo actualizado, lo nuevo, lo que está previsto en este último tiempo, y el de la derecha es lo que hablamos en la última charla. ¿Y por qué nos parecía importante hablar de esto? Justamente mostrando los cambios, porque fíjense que la situación que muestra entre lo que es la tendencia actual, lo que se ve ahora para el mes de febrero, es bastante distinta, sobre todo en el noreste, a lo que hablábamos en el mes de diciembre, pensando en el mes de febrero. Es uno de los meses que más cambia con respecto a lo que hablamos el mes pasado. ¿Por qué pasa esto? Por ese grafiquito que yo les decía antes, por esta tendencia a tener características de un evento más tirando a neutral y no tan evento La Niña tan marcado como venía transitando este periodo. Entonces, acá se ve un cambio muy significativo, es en el noreste, después el resto más o menos mantiene las mismas condiciones. Siempre recuerden que estos mapas son de anomalías, es decir, lo que estamos mostrando son lluvias por arriba de lo normal en colores verdes o azules y por debajo de lo normal en amarillos o marrones. Lo que está diciendo esta situación es que va a haber un mayor porcentaje de humedad bien sobre el noreste argentino, y eso puede provocar lluvias por encima de los niveles normales. Eso sería muy positivo para la zona del NEA, no tanto para sectores que han tenido bastantes lluvias en el mes de enero, toda muy junta, muy acumulada, pero si hablamos de Chaco, de Formosa, parte de Corrientes, que no fue tan abundante la lluvia, bueno, esto le viene bien. Pero yendo a la parte más central, al sur y sudeste de la provincia de Buenos Aires, fíjense que la situación es más o menos parecida, está un poquito más cercana a lo normal, veíamos algo un poquito más alejado, un poquito por debajo de los niveles medios, y ahora lo vemos con características más cercanas a los niveles normales. Pero en realidad el mapa no cambia demasiado, fíjense que sigue este núcleo un poco más húmedo, que también se veía el mes pasado, y la única zona que presenta características más cercanas a los niveles medios es La Pampa y sur de la provincia de Buenos Aires, que no va a estar tan alejado de los niveles normales. Eso obviamente que es directamente proporcional a lo que pase con el evento La Niña. Si ya se termina de disipar con el transcurso del mes de febrero, va a estar más potenciado este mapa, y si no, y si tarda un poquito más, va a estar con este tipo de características, que es lo que veíamos el mes pasado. También cambió con respecto a las temperaturas, entonces, al tener ya condiciones neutrales y no un evento La Niña más afianzado, fíjense que la temperatura, en cuanto a condiciones de los valores tanto mínimas como máximas, siempre recuerden que este es el promedio, está por debajo de los niveles normales, especialmente en la parte norte, y en la parte central condiciones dentro de los niveles medios, cosa que se veía un poco más cálido el mes pasado cuando hacíamos el análisis para el mes de febrero. Entonces, lo más significativo es este mes en particular. Con la temperatura vamos a ver algunas variaciones, pero con la lluvia el cambio más importante y más significativo se da en el noreste argentino para el mes de febrero. El resto van a ver que son, con algunos cambios obviamente, pero son relativamente similares. Entonces, vamos a empezar a mirar el mes de marzo, ya pensando en el otoño, y teniendo en cuenta que lo que se espera es que ya el evento La Niña empiece ya a perder intensidad. Con lo cual eso no significa que directamente vamos a pasar a tener lluvias normales o lluvias por encima de lo normal, sino que va a ser progresivo. Siempre recuerden que este mapa, el de la izquierda, es la última actualización, y esto es lo que se veía el mes pasado. Fíjense que el mes pasado todavía había una circulación típica del evento La Niña, con humedad más sobre el oeste argentino, no a Cuyo, parte oeste de Córdoba, y una situación más seca para la región del litoral, provincia de Buenos Aires, sobre todo la parte norte de Buenos Aires, y el resto con condiciones dentro de los promedios. Esta era una característica bien significativa de un evento La Niña. Acá se empieza como a desdibujar un poco esa situación. Fíjese que quedan todavía sectores con lluvia por debajo de lo normal, Santa Fe, Entre Ríos, Uruguay, pero ya tenemos gran parte de la zona central con una tendencia a normalizar un poco las precipitaciones. Obviamente que, insisto, no es que
pasamos a neutro y ya directamente pasamos a condiciones de lluvia dentro de los promedios. No, es algo progresivo, va siendo errático, es algo, bueno, lo han vivido en este último tiempo. Estábamos en un evento La Niña, igualmente teníamos estas lluvias que eran erráticas, con eventos muy importantes en algunos sectores, como por ejemplo el sur de Buenos Aires, con acumulados significativos, otros sectores no tanto. Bueno, esa misma característica es parte de ese proceso, de ese cambio en la circulación general, y bueno, y por eso va generando estos ajustes. Si miramos el de las temperaturas pasa lo mismo, y acá empieza a aparecer una de las principales preguntas que probablemente me hagan al final de la charla, pero bueno, ya la voy comentando, el tema de las heladas. Si empezamos a ver condiciones de temperatura por debajo de lo normal en la parte norte del país, y condiciones de temperatura dentro de los promedios en la parte central del país, mientras que el mes pasado veíamos valores más elevados, bueno, entonces, ¿aumentó la probabilidad de tener alguna helada temprana? Bueno, en realidad la respuesta es sí, de tener la posibilidad de alguna helada temprana. ¿Qué tipo de riesgo estamos teniendo? Es moderado. Si fuese un evento La Niña mucho más marcado, el riesgo sería mucho más importante, mucho más elevado. Pero al ser un momento de transición, ese riesgo disminuye un poco, pero no desaparece, con lo cual tengan en cuenta que podemos estar hablando de alguna helada temprana. Bueno, ya para algunos sectores del sur de Buenos Aires, marzo ya sería casi fecha normal de helada, pero sectores un poquito más al norte, norte de Buenos Aires, norte de La Pampa, sectores del sur de Santa Fe de Entre Ríos, si empezamos a pensar ya a fines de marzo, tener algún evento de helada, bueno, ahí ya estamos hablando de una helada que sería temprana. Insisto, con esto no estoy diciendo que el riesgo es inminente ni que es muy alto. Es un riesgo moderado porque estamos en un proceso de transición de evento La Niña hacia condiciones neutrales, entonces todavía sigue estando vigente la chance de alguna helada temprana. No es extrema, pero se puede llegar a dar con un riesgo moderado. Si pasamos al mes de abril, el mapa es muy parecido, ya no presenta grandes cambios, disminuye un poco la presencia de humedad sobre el noreste argentino comparado con el mes pasado, pero en términos generales son mapas bastante similares. Estamos hablando de lluvias muy cerquita de los niveles medios en la parte sur del área pampeana, también para la provincia de Córdoba, también para sectores de Santa Fe, de Entre Ríos, y disminuye un poco para sectores de Uruguay y del sur de Brasil. Esta zona sí presenta una disminución relativamente significativa, pero bueno, ya estamos hablando de los países limítrofes. En nuestro país, en general, mantiene una misma característica, que es que todavía no se termina de acomodar. No está lejos de los valores normales, pero todavía no termina de afianzarse una situación dentro de los parámetros. Que en realidad no lo vamos a ver a lo largo de estos 6 meses que vamos a estar viendo, porque justamente la tendencia es todavía a que se vaya acomodando, y cuando se termine de acomodar ya vamos a estar en pleno invierno, que es el momento de las menores precipitaciones. Por eso, sigo avanzando, vamos al tema de las temperaturas. Acá abril ya estamos hablando de condiciones totalmente dentro de los promedios. Fíjense que el mapa está casi en blanco, apenitas, hay un poquito de celeste en la parte norte, un poquito de rojo en la parte central, pero bueno, estamos hablando de condiciones totalmente dentro de los promedios, así que muy factiblemente toda la zona central del país esté con la presencia de algún evento de helada a lo largo del mes, así que a tenerlo bien en cuenta. Ya estamos hablando de una fecha totalmente normal para Buenos Aires, para La Pampa. Tener heladas en abril es totalmente dentro de la fecha, no estamos hablando de heladas tempranas ni nada por el estilo, pero bueno, para tenerlo en cuenta para aquellos que estén planificando a mediano y largo plazo. Si sigo avanzando, nos vamos al mes de mayo, y bueno, y en el mes de mayo la característica también se mantiene bastante parecida a lo que hablábamos el mes pasado, ya con condiciones un poquito más cercanas a los niveles medios. Fíjense que progresivamente, mes a mes, los mapas se van tornando cada vez más blancos. Siempre recuerden que esto es anomalía de lluvia, con lo cual el blanco está hablando de condiciones normales o condiciones promedio. Los amarillos y marrones es por debajo, y los verdes y azules es por encima. Bueno, acá en general lo que estamos viendo es que tiende a valores más cercanos a los promedios. Y entre lo que veíamos el mes pasado y lo que vemos este mes es prácticamente lo mismo. No hay ningún tipo de cambio significativo con respecto a lo que se veía el mes pasado. Así que acá ya en mayo, gran parte de la zona central empieza a tener condiciones mucho más cercanas a los promedios. También tengan en cuenta, nosotros por ahí apuntamos
con la charla hablar del sur de Buenos Aires, pero sé que Mutualdán tiene convocatoria para muchos puntos del país, así que por eso lo estoy haciendo extensivo para otros sectores como Córdoba, Santa Fe, Chaco, que muchas veces también llegan consultas, y bueno, por eso es que me estoy extendiendo también un poquito más al norte. Pero si miramos la parte sur, casi que no hay cambios, y fíjense que la condición se mantiene con precipitaciones totalmente dentro de los promedios generales. Si vamos a ver las temperaturas, bueno, acá también, temperaturas totalmente dentro de los promedios, lo cual esto también ayuda a pensar que, bueno, este famoso evento de la Niña ya prácticamente va a estar disipado en su totalidad, por eso insisto que marzo sería el mes de quiebre, ese mes en donde se empieza a reacomodar todo, ya el evento de la Niña se disipa y empezamos a tener condiciones más neutrales, y bueno, todo el proceso, porque siempre recuerden que está asociado a toda una circulación general de la atmósfera, bueno, toda esa circulación se va reacomodando a lo largo de los distintos meses. Y ahí tenemos una presencia de temperaturas mucho más cercanas a los niveles medios. Una cosa que también es importante que no, mencionar, que no es solamente el evento la niña o el niño en su defecto, dependiendo el año que estemos transitando, el único factor que puede provocar lluvias o quitar las lluvias de nuestra región. También tenemos, como siempre les digo, el Atlántico también hace su presencia y genera cambios significativos, o lo que pasa en Brasil, en Paraguay, incluso lo que pasa en el noreste argentino también tiene influencia sobre nuestro país, pensando en sector central, por ejemplo. Entonces, bueno, toda la circulación regional también incide en esta situación de precipitaciones. Nosotros tomamos el evento La Niña como algo global, como algo generalizado, como para tener un marco en estas zonas de lo que se va a estar moviendo. Y después tenemos los aportes regionales que van variando semana a semana o quincena a quincena, y por eso tenemos estas importantes variaciones que hemos tenido a lo largo de todo el verano. Por eso el Atlántico también juega un papel bastante importante y está metido en estos mapas. Nosotros cuando analizamos estos mapas también se involucra la actividad que puede llegar a tener la zona del Atlántico sobre nuestra región en particular. Pero bueno, yendo directamente a lo que estábamos hablando, del mes de mayo, fíjense que ya las temperaturas están dentro de los promedios, a nivel generalizado, todo el centro y norte del país con colores blancos prácticamente, apenas algún rojizo que se ve en la zona central, pero bueno, estamos hablando de condiciones totalmente dentro de los promedios, con lo cual mayo, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, es muy probable tener por lo menos algún episodio de helada, por lo menos helada agronómica, con temperaturas por debajo de los 3 grados, y a medida que nos vamos hacia el sur, este riesgo aumenta, con temperaturas más bajas y con mayor frecuencia también de este tipo de eventos. Si nos vamos al mes de junio, bueno, acá también hay algunos cambios, obviamente que siempre que nos vamos en el tiempo, alejándonos del tiempo, acá estamos hablando del mes de junio, y estos son los mapas que más sufren cambios, porque son los que se ajustan con mayor facilidad, porque siempre a medida que nos alejamos en el tiempo, la certeza del pronóstico va decayendo. Entonces, el mes pasado, cuando hablábamos de junio, se veía una situación que ahora se ve con algunos cambios. Fundamentalmente, Paraguay, Brasil, fíjense que son sectores que presentaban el mes pasado lluvias por encima de lo normal, y ahora lluvias por debajo de lo normal. Nuestro país no hay tanto cambio, hay una pequeña porción en el noreste en donde pasó de apenas por encima de lo normal a condiciones levemente por debajo de lo normal, pero no es un cambio de inundación a sequía, no es un cambio tan abrupto, sino que es un cambio a una tendencia levemente inferior, y en la zona central valores bastante parecidos. Acá estábamos hablando de una situación de lluvias dentro de los niveles normales, y acá apenas por debajo de los niveles normales, en un mes en donde las lluvias son también bastante escasas, ¿no? Si tomamos Córdoba, si tomamos San Luis, La Pampa, es muy poco lo que llueve durante el mes de junio. Así que tampoco son valores significativos en cuanto a los acumulados totales.
Si pasamos a ver las temperaturas, tampoco hay grandes cambios en este caso, pasa a valores levemente más cálidos que lo normal, pero apenita, fíjense que apenas se ve un color rosa, con lo cual estamos hablando que las condiciones de heladas, por ejemplo, van a estar dentro de los valores normales. En cuanto a recurrencia, a la cantidad de eventos, estarían muy cercanos a los promedios normales, no hay un incremento, y esto va de la mano con esta situación de pasar a un evento neutral. El pasar a un evento neutral nos hace generar, sobre todo en el periodo del invierno, condiciones un poquito más estables. No ojo con esto, un evento neutral en verano es muy errático, es del estilo, es tan errático como un evento La Niña, ¿sí? En el invierno, un evento neutral es un poco más calmo, no tiene tanta variabilidad, entonces si pasamos a condiciones neutrales, el tema de la temperatura durante el invierno, las precipitaciones durante el periodo entre junio, julio y agosto, no es tan errático como suele ser, por ejemplo, un evento El Niño. El Niño en invierno es un poco más errático que los otros dos eventos. Y bueno, después del verano se potencia todo, obviamente, pero estamos mirando el mes de junio y bueno, se ven condiciones un poquito más neutrales, más cercanas a los niveles normales. Bueno, y por último, la idea es mostrar el mes de julio. Acá el mes pasado no estuvimos hablando del mes de julio, porque ahora lo sumamos, por eso mostramos la tendencia. Muy probablemente, como les decía recién, este mapa el mes que viene, cuando tengamos el último jueves de febrero, la charla justamente de febrero, lo que vamos a ver seguramente se van a presentar cambios con respecto a estos dos mapas, porque a medida que nos vamos alejando en el tiempo, el pronóstico va siendo cada vez más disperso, va teniendo menor efectividad, y bueno, por eso se van haciendo ajustes cada vez más importantes. Y por eso, en julio, por ahora lo que se ve es un núcleo de lluvias levemente por debajo de lo normal en todo el noreste, y toda una situación de lluvias dentro de los promedios en toda la franja central. Siempre, insisto, recuerden, Santiago del Estero, Córdoba, La Pampa, oeste de Buenos Aires, San Luis, es muy bajo el caudal en pleno mes de julio, es prácticamente nulo. A medida que nos vamos hacia el este, ese caudal va aumentando progresivamente, lo mismo que si nos vamos para el sur, en la Patagonia, sudoeste de Buenos Aires, son momentos donde hay un poco más de actividad. Pero bueno, si miramos centro y norte argentino, esa zona es de muy bajo caudal de agua durante el mes de julio y se espera que se mantenga con esas características, no hay mucha variación. Y en cuanto a las temperaturas, acá se ve un poquito por debajo de lo normal, tanto en la parte central como en el norte argentino. Esto podría provocar una un cierto mayor aumento en la recurrencia de los eventos. Podemos tener algunos eventos más que lo normal, algún episodio más de heladas. Cuando hablo de episodios me estoy refiriendo a la cantidad de días con eventos de helada. Bueno, puede aparecer algún evento un poquito más significativo, un poquito más de recurrencia durante el mes de julio, especialmente en la parte centro-oeste. Fíjense que se potencia en esta región, en las zonas de Uruguay, en Entre Ríos, en Corrientes. Esa porción puede tener algún pulso un poco más importante de temperaturas más bajas, con lo cual eso provocar alguna recurrencia mayor en cuanto a los eventos de helada. Obviamente, como les decía antes, después vamos a ir ajustándolo y viendo si esto se potencia o va aflojando en cuanto a la intensidad de estas temperaturas. Bien, con esto hicimos el paneo general de los próximos 6 meses, como hacemos habitualmente, y en algunas conclusiones así, que no es nada de lo que digamos, fuera de lo que comenté recién mostrando los mapas, pero bueno, para que queden algunas ideas un poco más fijadas, el tema del evento La Niña, que si bien sigue perdiendo intensidad comparado con lo que estaba en noviembre, comparado con diciembre, enero fue perdiendo intensidad y se espera que en febrero siga perdiendo intensidad, pero todavía está vigente. Entonces, siempre tenemos que estar, entre comillas, alerta, porque este evento La Niña todavía sigue estando ahí latente, si bien ya está ahí casi que se quiere terminar de ir, pero no se termina de ir, y es probable que
recién a partir de marzo empiece a disiparse ya de manera definitiva. Esto que les mencionaba antes, el riesgo moderado de las heladas tempranas, justamente al pasar a condiciones neutrales en el periodo del otoño, hace que el riesgo, en vez de ser alto, porque cuando tenemos un evento La Niña comúnmente es más alto el riesgo de heladas, pasa un escalón más abajo y es un riesgo moderado. Si estuviésemos ya pasando un evento El Niño, el riesgo sería mucho más bajo. Bueno, por eso remarcamos este riesgo moderado de heladas tempranas. Las lluvias siguen siendo erráticas, eso lo vamos a seguir viendo también durante febrero, también probablemente durante el mes de marzo, y recién a partir de abril empecemos a ver algo un poco más parejo, un poco más homogéneo. Hasta ahora hemos tenido las famosas lluvias y tormentas puntuales, aisladas, que se dan en un área pequeña y a pocos kilómetros hay diferencias muy notables de lluvia. Eso va a seguir estando por lo menos en los próximos 2 meses. No se observa que pueda haber algo más generalizado o que se empiece a acomodar esa situación. Así que lo de las lluvias erráticas sigue siendo un punto a destacar. Y bueno, y esto de que no se observa el repunte definitivo de precipitaciones, pero siempre hablando de esto, ¿no? de lo generalizado, de esas lluvias que son mucho más abarcativas, que son más parejas. Eso, bueno, todavía no se observa en el mediano plazo. Estamos hablando que recién a partir de abril empezaríamos a tener un comportamiento más homogéneo, más parejo. Mientras tanto, vamos a seguir con estas tormentas que no dejan de ser importantes, porque en algunos casos son muy importantes, pero se dan de manera errática, puntual, aislada en un sector sí, a pocos kilómetros nada o muy poquito. Bueno, todo eso es lo que lo vamos a seguir viendo en febrero seguro. En marzo va a empezar a perder un poco de fuerza, pero todavía se espera que siga manteniendo ese tipo de características. Así que bueno, esto sería el paneo general de los próximos 6 meses. Obviamente que les agradezco a todos por estar presentes y bueno, y si tienen alguna consulta, alguna pregunta, bienvenido sea. Gracias, Leo. Clarísimo, me encantó esto de volver a la imagen de lo que veías durante un mes y ir corrigiendo. Esto me parece que es súper ilustrativo para nosotros. Muchas gracias. Está bueno. El 25 nos volvemos a encontrar contigo y les cuento que el 8 de febrero a las 19:30 tenemos el primer encuentro mensual con Carlos Egiaro, economista, que ustedes también están habituados a participar. Y por lo que veo no hay ninguna pregunta. Vamos a compartir la grabación en nuestro sitio web www.mutualdam.com.ar, ahí lo ven. Durante la mañana ya vamos a estar subiendo el videíto para que lo puedan volver a escuchar o compartir. Así que ahí va a estar. Leo, me parece que estamos sin preguntas esta vez. Se quedaron mudos todos. Quedaron mudos, sí. Bueno, mejoraste un poquito el pronóstico para febrero, ¿viste? Esto de que se vea menos amarilla la provincia. Sí. En febrero nos pone un poco contentos. Así que bueno. Tal cual. Esperemos que así sea. ¿Listo? Bueno, A ver, bueno y como siempre, sí. Veo pronósticos de 100 milímetros, dice Juana Morín. Sí, ahora en el corto plazo, seguramente debe estar pensando en lo que puede pasar ahora en estos próximos días. Se viene un sistema bastante importante para el fin de semana. Tener en cuenta que sí, que es importante, pero también mantiene esas características que veníamos hablando. Son erráticos, son eventos que abarcan un área, cuando lo vemos en el pronóstico, parece como que está todo el mapa que va a precipitar lluvias de gran magnitud, pero después cuando empezamos a ver los desarrollos son eventos importantes, muy importantes, pero a nivel localizado. Atentos zona central, fundamentalmente, Santa Fe, Entre Ríos, Norte de Buenos Aires, algunos puntos de Córdoba, que son los sectores que pueden llegar a tener esos acumulados, los mayores acumulados que se pueden dar en este próximo, ya fin de semana prácticamente. Acá Néstor nos dice que en el sur de Santa Fe ya está lloviendo, y este pronóstico al que refería Juan era para Salto. Y acá Milagros nos pregunta, Leo, heladas en el sudoeste. Sí. ¿La ves? Sí. Heladas en el sudoeste. Bueno, sí.
sudoeste de Buenos Aires, Sí, yo supongo que sí. ¿no? Sí, Sí, de Buenos Aires. sí, la idea es que sí, tengamos eventos de helada, pero pensando en helada temprana, bueno, lo que mencionábamos, esta posibilidad de que se dé con un riesgo moderado. ¿Por qué mencionamos esto? Siempre recuerden que con este tipo de eventos, comúnmente la carga de humedad en la atmósfera, más allá de lo que llueva o no, o deje de llover, pero la carga de humedad en la atmósfera es menor que en años, por ejemplo, niños. Entonces, la humedad es un regulador de la temperatura. Entonces, fíjense que cuando tenemos años más secos, los cambios de temperatura son mucho más abruptos, hay ascensos y descensos de temperatura, tenemos en el mismo mes una quincena muy fría y una quincena muy cálida. Bueno, esas cosas pasan comúnmente cuando tenemos un evento La Niña, como estamos ahora. Al ir saliendo de eso, el riesgo empieza a disminuir, el tema de tener una helada. No lo podemos descartar el hecho de tener una helada temprana, justamente porque todavía estamos bajo la influencia de este evento. Entonces, hay que tenerlo en cuenta y hay que prestarle atención, sobre todo hacia fines de febrero, pensando más en el sudeste de Buenos Aires, fines de febrero, principios de marzo, que tranquilamente se puede dar algún evento en esa época. Bien, Leo. Acá Daniel nos pregunta si se van a recargar si estimás que se van a recargar los perfiles para la 21-22. Bueno, buena consulta. En realidad hay una perspectiva relativamente positiva en la primavera que viene, que no sea una primavera como la última que transitamos, que fue mucho más complicada. En realidad hay una tendencia, quizás no recargarse de manera óptima o como quisiéramos que tenerlo, pero muy probablemente tengamos un escenario mucho más positivo que este último que hemos tenido, porque este último lo que pasó fue que se retrasó el inicio, bueno, en algunos casos se retrasó muchísimo hasta bien iniciado el verano, y en otros sectores empezó un poquito antes, pero en general, cuando veíamos los mapas de humedad, se veía esa situación complicada durante la primavera. Bueno, ahora hay una cierta tendencia que la próxima primavera esté un poco mejor, empiece a reactivarse. Esto de salir del evento La Niña ahora en el otoño hace que durante el invierno difícilmente recuperemos, pero pensando ya en la primavera podamos tener una precipitación por lo menos un poquito más importante, más abundante, y en fechas más tempranas, y con eso, bueno, recargar un poco más los perfiles de manera previa. ¿Alcanzás a ver estas preguntas, Leo? ¿Sí? Para Chaco y para el taco de la bota en Santa Fe. Si podés dar un pronóstico más específico para esas dos zonas. Bueno, vamos a empezar por el taco de Santa Fe. Lo importante en el cortísimo plazo es esto que estábamos mencionando recién del fin de semana, que puede haber precipitaciones bastante significativas. Ahí hay que tenerlo en cuenta, porque se van a estar dando algunos eventos importantes. Y Chaco, eso en el cortísimo plazo. Ya en el mediano y más pensando en el largo plazo, hay una cierta situación un poco más cercana a los niveles normales en los próximos meses, sobre todo pensando en el mes de abril, en el mes de mayo, ahí ya empieza como reacomodarse. Todavía ahora vamos a seguir con esta situación lo digo de una palabra no muy técnica, pero a los tropezones, porque tenemos un episodio de lluvia, después estamos sufriendo hasta que aparece el próximo, porque pasan 10 días y en el medio tenemos temperaturas muy elevadas. Bueno, de esa manera, así medio como que sí que no, se mantiene hasta por lo menos el inicio de marzo. Después ya hasta fines de marzo. Pensando ya en abril, mayo, ahí se puede reacomodar de manera un poquito más definitiva, sin pasar para el otro lado, sino reacomodarse a condiciones un poco más cercanas a los promedios. Eso en el sur o sudeste de Santa Fe. Si vamos a sectores de Chaco, en el Chaco hay una situación muy dispar entre lo que está pasando en el oeste, más cercano a Santiago del Estero, y lo que está pasando en el este. Hay mucha diferencia.
esa diferencia se espera que se empiece a corregir con incluso el mes de febrero. El mes de febrero apunta a tener un caudal de lluvias un poquito más significativo, empezando a empardar un poco la situación. El repunte que teníamos previsto para el mes de enero se dio, pero se dio de manera parcial, porque se dio en algunos sectores sí y en otros no. Bueno, febrero probablemente empiece a emparejar un poco más la zona de Chaco, tanto el este como el oeste, presentando lluvias un poquito más homogéneas. Solo el mes de febrero, después vuelve a la regularidad un poquito más cercana a lo normal, como veíamos en los mapas, que empiezan a estar más blancos, digamos, o más cercanos a los valores normales. Perfecto, Leo. Bueno, ahora sí creo que estamos. Nos volvemos a ver dentro de un mes y insisto, en mutualdan.com.ar ya se pueden inscribir a la charla de Carlos, que es el lunes 8 a las 19:30, Economía. Cualquier pregunta adicional que aparezca, Leo, te la vamos a pasar por mail como siempre. Perfecto. Bueno, buen febrero. Muchísimas gracias, Camila. Dale. Cuídate, nos vemos. Beso. Muchas gracias. Cierro la sala. Chao, chao. Chao, chao.